Bueno, pues Arratsaldeón, buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos este segundo encuentro dentro de este ciclo que hemos organizado desde AFES y Fe y Justicia en relación a los cuidados. Y hoy a la tarde pues tenemos la suerte, creo que realmente es una suerte, de contar con Fernando Fantova para esta segunda conferencia, debate, diálogo que habrá después y que hemos titulado Cuidarse en comunidad, políticas de cuidados. Lo primero que quiero comentar es que Fernando pues, no va a utilizar ninguna presentación. Ha dejado ya en su blog, hoy a las 7:37 de la mañana lo recibíamos, ¿verdad? El esquema que va a seguir. Y voy a poner yo en el chat ahora mismo pues la dirección de su blog para que todos y todas podáis, bueno, pues si queréis, cuando acabe esta conferencia, pues bueno, pues seguir. Además, en este guión ha puesto pues diferentes enlaces profundizando en algunos de los puntos que él va a abordar esta tarde. Bueno, tengo la suerte de presentar a un amigo y también de alguna manera a un maestro para mí, ¿sí? Creo que muchas y muchos conocéis a Fernando. Él actualmente trabaja como consultor en el diseño de políticas sociales, trabaja con diferentes gobiernos autonómicos y también estatales, es doctor en sociología y es una persona terriblemente activa desde los 70 en diferentes tipos de movimientos sociales, siempre desde el compromiso de ir avanzando hacia una sociedad más justa, más equitativa. Empezó pues ya de joven en movimientos de tipo familiar, con personas y familias de personas con discapacidad, luego en movimientos vecinales, comunitarios, especialmente en el barrio de San Francisco, donde vive, y también estuvo unos años de cooperante en Sudamérica, en concreto en Ecuador, entre 1993 y 1997, con Ana, su mujer, con sus hijas, con su hija Sara. Bueno, él ha trabajado a lo largo de su recorrido profesional en diferentes entidades de ayuda y atención a personas en situación de vulnerabilidad y después como consultor y asesor en la gestión con diferentes entidades del tercer sector. Después dio el salto a la política y fue viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco entre 2009 y 2011. Fernando es autor de más de 10 libros en relación al tema de las políticas sociales y más de 200 artículos, capítulos, ponencias en diferentes artículos, revistas y todos ellos los tenéis disponibles en su página web en fantova.net. La semana pasada, varias de las personas que hoy estamos conectadas aquí, pues participamos en el homenaje que le hicieron pues, los miembros de la Red Española de Políticas Públicas. Bueno, para las políticas públicas y para todos los que están en la construcción de las mismas, pues Fernando es sin duda un referente. Y también para todos aquellos que de alguna manera, de manera profesional o de manera asociativa o desde el punto de vista pues sociosanitario, político, estamos en ese ámbito. Joseba Zalacaín, que fue quien hizo la presentación de Fernando, decía que Fernando ha creado escuela, que tiene seguidores. Estoy de acuerdo con Joseba, ¿no? Él decía que podíamos decir que estábamos unos cuantos que somos fantovianos o fantochailes, ¿no? Bueno, y muchos y muchas pues esperamos y leemos y aprendemos pues del blog que él tiene y del correo que nos llega pues los lunes a primera hora de la mañana. Entre las muchas cosas que podríamos decir de Fernando, yo quisiera
destacar dos para acabar esta presentación. Primero, que es un incansable trabajador. Incansable y trabajador. En la construcción realmente de una sociedad más justa, de un mundo más justo, de un mundo donde todos y todas podamos desarrollar, como decía yo el otro día, proyectos de vida plena y de vida feliz. Y la segunda cosa es terriblemente generoso y casi todo lo comparte, pues lo da, ¿no? De manera gratuita, altruista y, como decía, pues esta misma conferencia de esta tarde pues está ya puesta en su blog. Voy a explicar un poquito cómo vamos a funcionar. Bueno, lo primero, animaros a poner la pantalla en el modo de vista de hablante. En la parte de arriba de vuestra pantalla del ordenador, pues tenéis la oportunidad de elegir esa vista. Como digo, es la mejor porque él no va a utilizar otro tipo de presentación. Y vamos a hacerlo del siguiente modo. Él va a hacer primero una primera intervención como de 35-40 minutos, en la cual, bueno, pues va a hacer una primera presentación y os animo a ir escribiendo en el chat pues aquellas cuestiones, preguntas o cosas que queráis contrastar con Fernando. Haremos una parada y haremos como 20 minutos de diálogo, preguntas, debate. Después, él tendrá una segunda intervención, pues como de otros 15-20 minutos, y luego ya cerraremos con las preguntas y las cuestiones que queden pendientes. Bueno, pues nada más, simplemente agradecerte de verdad, Fernando. Es que ricasco. Bueno, algunos y algunas sabemos de verdad lo ocupado que estás y siempre nos dices que sí. Muchísimas gracias por ello. Y espero que todos y todas disfrutáis y sobre todo aprendáis. Y también que reflexionemos juntas y juntos. Nada más, te doy la palabra, Fernando. Eskerrik asko, ondo entzuten da, Marije, bai? Ondo entzuten da? Bai? Eskerrik asko, ohitura berri edo esain berri honetan parte hartzeko aukera emateagatik, por darme la oportunidad de participar en estas nuevas costumbres, en estas nuevas formas de reunirnos al caer de la tarde, ¿no? Nire itzaldian zazpi zatitan banatuko dut. Nolabait, zergatik aukeratzen dugu zaintzei buruz hitz egitea, zer dira zaintzak, bigarrena, zer da asunto honen garrantzia, hirugarrena, laugarrena zein da orain dagoen eredua, zeintzuk dira etorkizunean ikus dezakegun eszenatokiak, eta amaitzeko beste hiru gauza, zeintzuk dira diseinua aukeratu daitekeen aukerak, zeintzutan esan dezakegu zaintzen politika, benetako politika nagusi bat dela. Hablaré de 7 puntos, de 7 aspectos en este recorrido sobre las políticas de cuidados. Me pararé en primer lugar en analizar por qué hablamos precisamente de cuidados. En segundo lugar, los conceptualizaré brevemente. En tercer lugar, daré una dimensión de hasta dónde puede llegar el reto de los cuidados. En cuarto lugar, cuál es el modelo de resolución de la situación, del problema del desafío de los cuidados que tenemos ahora. ¿Qué escenarios de futuro se abren? ¿Qué disyuntivas hay en el diseño de esos escenarios? Y por fin, ¿por qué considero, y os quiero convencer si no estáis convencidas, que esta es una política de primera división, de mucha importancia? En primer lugar, tomar conciencia de que cuando elegimos un término, cuando elegimos una palabra, en este caso cuidados, estamos dejando de elegir otras. Podríamos estar hablando de políticas de atención a la dependencia funcional, a la discapacidad, de políticas de servicios sociales, de políticas de envejecimiento, de longevidad, de la silver economy, la economía plateada relacionada con las personas mayores, políticas de conciliación. Cualquiera de esos términos, cualquiera de esas palabras que utilizásemos,
nos ofrecería un marco para mirar a esa realidad. Ese marco nos ayudaría a ver unas cosas y nos taparía otras, nos ocultaría otras. Y no es ingenuo, no hay que creer que la elección de la palabra para nombrar a la cosa de la que vamos a hablar y la elección, por tanto, del marco de referencia para fijarnos en ella sea baladí, ¿no? Yo acepto gustoso hablar de cuidados, podríamos estar hablando, como digo, de otros de los términos, porque cualquiera de los otros que he mencionado tendría sentido y nos aportaría una luz diferente. Nos aportaría una luz diferente hablar de la dependencia. A mí me sorprendió, precisamente comentaba Marije, como en el año 97 regresé después de 4 años en Ecuador. En aquellos tiempos, como sabéis, no había internet. Empezaba justamente el internet y los teléfonos celulares, etc., ¿no? Me sorprendió después de 4 años fuera de aquí que se hablaba mucho de la dependencia, eran ya los años previos a la aprobación de la llamada ley de dependencia, ¿no? Para mí fue algo nuevo. ¿De qué habláis? ¿Qué es eso de la dependencia? Había venido de Europa la moda de llamarle así a lo que antes podíamos haber llamado incapacidad con ayuda de tercera persona, discapacidad más grave, pero hizo fortuna el término de dependencia para nombrar a una política pública y a una ley. Lo mismo que os digo, que podríamos hablar de servicios sociales como una rama del sistema de bienestar, de la conciliación de la vida personal, familiar, laboral, fijaros qué diferente es hablar de la longevidad o del envejecimiento. Hablar de longevidad es reconocer que nuestras vidas son más prolongadas, que nuestros proyectos de vida se pueden desplegar durante más años. Hablar de envejecimiento es subrayar que hay más personas más mayores o mayores dentro de ese grupo de personas que están vivas en cada momento de la historia. Las dos cosas son ciertas, pero son matices diferentes, ¿no? Y como os decía, también podemos hablar de silver economy, cuando se ve a las personas que nos hacemos mayores más bien como una oportunidad de negocio, lo cual puede estar bien o puede estar mal según se enfoque, ¿no? Pero no, hemos decidido hablar de cuidados. Y hay que saber por qué, porque en parte sí es una influencia del idioma inglés, de la palabra care, escrito care. En inglés tiene connotaciones y matices un poco diferentes, pero sobre todo si hablamos de cuidados en nuestro entorno de discusión, de debate político y de política social, es por una beneficiosa influencia del feminismo, del pensamiento feminista y específicamente de la economía feminista. Son las economistas feministas, en mi caso he podido llegar a estos conceptos a través de Cristina Carrasco, de Amaya Pérez Orozco, de Constanza Tobío, por citar 3, por supuesto María Ángeles Durán, etc. Nos han ayudado a ver la crisis de cuidados en la que estamos involucradas, como de alguna forma durante muchos años, siglos, milenios, la economía, lo que llamábamos la economía, la creación de riqueza, la producción, disponía de una parte oculta, de una parte privada, invisible, donde básicamente las mujeres cuidaban de la vida, cuidaban de las personas que necesitaban cuidados, cuidaban de las personas con enfermedades o de las niñas y de los niños. Y cómo por una serie de circunstancias que luego podemos estudiar, se produce esta que llaman ellas la crisis de los cuidados. Por ejemplo, el concepto de crisis de los cuidados es un concepto netamente feminista. Y por lo tanto, nuestra mirada entiendo que es justo que sea feminista, porque es la economía feminista, es el pensamiento feminista, quizás el que más ha contribuido a que nos demos cuenta de lo mal que tenemos organizadas las cuestiones relacionadas con los cuidados, ¿no? Un feminismo que hoy en día se dice que es interseccional, es decir, que no se queda solo en analizar que hay un sesgo de género, que hay una inequidad entre mujeres y hombres a la hora de repartir las responsabilidades de cuidado, sino que también se da cuenta que hay otros sesgos. Por ejemplo, sabemos que posiblemente en nuestra provincia, en Vizcaya, lo leía hace un rato revisando algunos documentos, casi la totalidad, el 95% del trabajo doméstico y de cuidados es realizado por mujeres migrantes. Quizás un tercio de ellas en condiciones de irregularidad y los otros 2 tercios en condiciones muchas veces de precariedad. Otro concepto interesante del feminismo es cadenas globales de cuidados, trasplante global del corazón. Miles, millones de mujeres del sur vienen al norte a cuidar a las personas que necesitan cuidados en sus domicilios o en dispositivos residenciales. Por tanto, nuestra mirada es feminista, es interseccional, y yo diría también que es pospandémica, porque la pandemia que estamos viviendo nos introduce en la perspectiva del colapso.
colapso como un problemón, como una crisis sistémica, como una crisis que puede afectar aspectos, dijéramos, nucleares, centrales de cualquier funcionamiento de una sociedad. Es decir, habíamos teorizado y habíamos reflexionado sobre el colapso ambiental. Es verosímil pensar que nuestra forma de contaminar el medio ambiente, de destruir la naturaleza, puede llevar a un colapso de la vida. También es pensable un colapso digital, un colapso financiero. El colapso que estamos viviendo, el colapso o la amenaza de colapso sanitario, la pandemia, nos ayuda a pensar en términos de sostenibilidad y de colapso. Es decir, no necesariamente vemos los problemas como problemas parciales, como problemas coyunturales, como problemas que hay que ajustar dentro de una vía general de progreso, sino que es verosímil el retroceso, es verosímil incluso la destrucción de la propia especie humana sobre la Tierra, mediante una serie de colapsos en cadena. Y por tanto, yo terminaría este primer punto de mi exposición diciendo que nuestra mirada va a ser feminista, porque va a identificar que tanto entre las personas cuidadas como entre las personas que cuidan hay un sesgo de género, hay una inequidad de género, hay una injusticia en contra de las mujeres. Una mirada, como digo, interseccional, porque también vamos a ver que hay un sesgo de clase, un sesgo de origen, que hay cadenas globales de cuidados. Y en tercer lugar, pospandémica, porque vamos a intentar darnos cuenta de que estamos hablando de uno de los posibles colapsos que pueden en cadena generar un colapso general. Y por tanto, es posible que podamos construir políticas públicas sin pensar en el colapso. Es posible que tengamos que construirlas al borde del colapso, o es posible que tengamos o que alguien tenga que construirlas después del colapso. No lo sabemos. No lo sabemos. Sin embargo, quizás esta experiencia, lo que hemos vivido en estos meses y estamos viviendo, nos hace más plausible, más pensable la perspectiva del colapso. Segundo punto era un poco la conceptualización, ¿no? Si vamos a hablar después de cómo organizar los cuidados, primero tenemos que tener un poco claro qué son los cuidados. Básicamente, en el concepto que vamos a utilizar en esta conferencia, es la complementación por parte de una tercera persona de las capacidades funcionales de alguien que no puede valerse por sí mismo, por sí misma, para lo que se llaman las actividades de la vida diaria. O sea, actividades básicas como asearse, como comer, como ir al baño, actividades instrumentales como hacer la compra, hacer la comida, otras incluso más avanzadas. Es decir, actividades cotidianas. La mayor parte de las personas, en la mayor parte de momentos de nuestra vida, podemos hacer por nosotras mismas. Pero que en muchos momentos de nuestra vida, muchas personas no podemos hacer completamente por nosotras mismas y alguien nos tiene que ayudar, nos tiene que complementar. Por tanto, el cuidado, en el sentido que le vamos a dar en esta conferencia, suele ser autocuidado, pero muchas veces no puede ser autocuidado y es cuidado, dijéramos, de una tercera persona, de alguien que nos cuida, ¿no? Pero nos quedaríamos muy cortos si miráramos el cuidado solo desde ese punto de vista, ¿no? Como una especie de complementación funcional. Sin duda, el cuidado ha de ser funcional, ha de servir al funcionamiento. Si yo tengo un bebé recién nacido, ese bebé no puede sobrevivir muy pocas horas si no es cuidado, si no es alimentado, si no es calentado, si no es protegido. Por tanto, podríamos decir que quizás es el cuidado del recién nacido, de la recién nacida, es un poco el arquetipo que podríamos visualizar como arquetipo del cuidado. Porque efectivamente esta dimensión funcional no puede faltar. No puede faltar la complementación de las funciones que ese bebé todavía no ha desarrollado. Pero el cuidado, por encima de todo y ante todo, y antes que quizás incluso de esa dimensión funcional, tiene una dimensión relacional, es una relación. Es una interacción entre una persona y otra persona. Por tanto, tiene una dimensión relacional. Si queremos cuidar, si queremos organizar los cuidados, tienen que poderse dar en el seno de relaciones interpersonales. En tercer lugar, ese cuidado empodera. Fijaros que precisamente es la enorme dependencia que tiene la criatura humana la que le somete a una prolongada experiencia de cuidado, a una prolongada relación de cuidado, es justamente la que le permite recibir el legado de la sociedad, el legado de la humanidad.
Fijaros que esa criatura que al nacer es mucho más limitada funcionalmente que muchas otras criaturas de las otras especies, de ciervos, de monos, de delfines, en pocos años, al recibir el legado en el lenguaje y en la cultura y en el aprendizaje de toda la humanidad, es tremendamente poderosa, es tremendamente poderosa. Por tanto, el cuidado empodera y humaniza, en cuarto lugar. Es decir, el ser humano solo puede devenir humano en el seno de una comunidad humana. Ese ser humano que ha nacido, si fuera dejado al cuidado de otra especie animal, podría incluso sobrevivir algunos años físicamente, pero no vendría a ser un ser humano tal como lo entendemos, ¿no? Y por tanto, quisiera que en toda la charla retuviéramos estas ideas, es decir, el cuidado como funcionalidad, el cuidado como empoderamiento, el cuidado como relación y el cuidado como humanización. Porque si cuando organizamos los cuidados tomamos decisiones, podemos tomar muchas decisiones. A mí me puede cuidar un familiar, me puede cuidar una empresa, me puede cuidar una orden religiosa, una cooperativa, me puede cuidar el Estado, me puede cuidar muchos actores, agentes, sistemas sociales. Pero si lo hacen de tal manera que pierde el cuidado alguna de estas 4 características, algo estamos haciendo mal. Por tanto, pidamos el cuidado que sea relacional, humanizador, empoderador y funcional también, ¿no? Y decimos que el cuidado es un derecho, es decir, queremos vivir en una sociedad donde exista el derecho al cuidado. Y eso me parece que es una afirmación que la tenemos que hacer. Quizás este derecho no está tan decantado, tan asentado, tan formulado en las declaraciones de derechos que conocemos jurídicamente recogidas o reconocidas, pero en la conciencia de todas las personas que estamos aquí seguramente está que de una u otra manera, formulado de otra manera, hay un derecho al cuidado. De hecho, ayer mismo, anteayer, yo estaba en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y recordábamos cómo hubo una época en la que, como recogeremos luego al hablar de salud y servicios sociales, hubo una época en que el sistema sanitario iba a rebufo del sistema de servicios sociales, más o menos se puede decir así, que fue cuando en el año 1895, precisamente el año en el que se crea esa Academia de Ciencias Médicas, se construye la maternidad en Bilbao. Se construye al lado de la casa de Expósito, la casa donde se abandonaba a las criaturas por parte de las mujeres que daban a luz, mujeres marginadas, excluidas, pobres, que daban a luz en la casa de maternidad. Eran establecimientos de la beneficencia, pero evidentemente era una forma de entender que esa criatura que no tenía una madre o un padre que lo cuidase, alguien tenía que ocuparse de ella y por tanto formulamos un derecho al cuidado, que de alguna manera tenemos que encontrar su formulación y su garantía jurídica, pero entendiendo de nuevo que ese derecho al cuidado no deja de perder, no hace perder el cuidado ese carácter relacional. Es interesante pensar cómo los derechos tienen esa condición en general relacional y especialmente el del cuidado. Fijaros que cuando en el sistema sanitario, que es el más perfecto que tenemos, hay tal poderío de la tecnología, del conocimiento, de la estructura, que a veces olvidamos que al otro lado hay un ser humano, al otro lado hay una persona. Yo tengo derecho a estar 350 días en una UCI, pero es que al otro lado de ese respirador o de esa cama hay una persona que también tiene sus propias circunstancias personales. Y por tanto, los derechos hay que garantizarlos, hay que exigirlos, hay que hacer una formulación fuerte de los derechos, pero sin olvidar que los derechos también son relacionales porque también somos interdependientes en el marco de la sociedad en general. Y por tanto, debemos encontrar una formulación del derecho al cuidado que no olvide su carácter relacional, que no olvide su carácter, dijéramos, interdependiente con deberes u obligaciones que alguien ejerce cuando me cuida, bien sea en el marco, dijéramos, de una relación familiar o en el marco de un Estado de Derecho, en el marco de una garantía de derechos. En tercer lugar, la dimensión de este asunto del que estamos hablando, ¿no? Hemos dicho que no es ingenuo, no es baladí el marco del que nos dotamos, ese marco feminista, interseccional y pospandémico. Hemos conceptualizado los cuidados como cuidados funcionales, relacionales, empoderadores y humanizadores, pero
vamos a intentar demostrar o hacer ver que es un tema de primera división. No parece que fue así hace un año y poco más. Cuando el día 14 de marzo se declara el estado de alarma, en 2020, hace un año y poco más, fijaros, no se mencionó ese decreto las residencias de personas mayores, ni en realidad ningún servicio social o de cuidado. No se mencionó. 10 días después eran el foco de interés más terrible de la pandemia, pero el día que se hizo el decreto, por ejemplo, habla de las peluquerías o habla de las tiendas de alimentación de animales, pero en ese momento nadie reparó ni para nombrarlo como esencial ni para decir que no lo era en las residencias de mayores que poco después se convirtieron en el gran foco. Y cuando han venido las vacunas, nadie ha dudado que era el primer lugar donde había que ir a vacunar. Sin embargo, en el 14 de marzo no se nombran en el decreto, no se nombran de ninguna de las maneras, ¿no? Es decir, pasan desapercibidas y quizás vuelvan a poder pasar desapercibidas si no nos damos cuenta de lo que llamaríamos la tormenta perfecta, ¿no? ¿A qué le llamaríamos la tormenta perfecta? Bueno, pues a una posible, decíamos antes, crisis de cuidados que llega a ser un colapso relacional. Situémonos en la generación del baby boom, a la que me honro en pertenecer, nací en el año 61. Situémonos cuando esta generación es una generación cuyas cohortes son como un 25% más numerosas que las siguientes cohortes. O sea, estamos sobre los hombros de cohortes jóvenes mucho más reducidas. Imaginemos cuando en el 2040, por decir algo, estemos en una edad donde es más probable que tengamos una dependencia funcional, una demencia, una situación que requiera cuidados importantes. En una situación donde las estructuras familiares, el número de hermanos y hermanas, dijéramos la solidez, la permanencia, la estabilidad de las estructuras familiares es inferior, es notablemente más vertical la estructura familiar frente a una horizontalidad donde hace, dijéramos, 15, 20, 35 años cualquier persona que tuviera necesidad de cuidados iba a tener 2, 3, 4 mujeres de su familia a disposición de su cuidado gratuito en ese marco, dijéramos, privado. Afortunadamente eso ya no va a ser así, ya no hay una expectativa social de que las mujeres no tengan una carrera profesional o un proyecto de vida autónomo y se dediquen a cuidar a otras personas y por tanto esa dinámica familiar y esas estructuras familiares van a ser diferentes, la disponibilidad previsible de cuidado familiar a disposición de esa cohorte de baby boomers con dependencia va a ser muy inferior. Cuando además está mutando la norma de reciprocidad intergeneracional ascendente, es decir, la fuerza moral de nuestra obligación de cuidar a nuestros mayores está mutando, está cambiando, es diferente, es decir, incluso ahora es muy diferente la responsabilidad que sentimos para el cuidado directo de nuestras criaturas que la que ya sentimos con respecto al cuidado directo de nuestras personas mayores. Es decir, el pacto intergeneracional de reciprocidad ascendente y descendente está mutando, está cambiando. Estamos en una tormenta perfecta porque hay una mayor movilidad geográfica en el marco de la globalización y de la urbanización. Hay más gente que se va a vivir lejos de sus familiares. Y de alguna forma hay una estructura residencial también dada, es decir, hemos construido una forma de vida, viviendas pequeñas, viviendas cerradas en sí mismas, viviendas pensadas para una familia patriarcal pequeña, una familia nuclear. Hay patrones de vivienda y de convivencia que determinan que ahora tengamos en este país, por ejemplo, el 25% de hogares unipersonales, ¿no? La sostenibilidad de esos hogares unipersonales es diferente de la sostenibilidad de hogares pluripersonales, ¿no? Bien, si vemos esta tormenta perfecta, como digo, de longevidad, de los baby boomers, de cambios en las estructuras y dinámicas familiares, de cambios en las dinámicas residenciales, de la movilidad, es plausible la idea del colapso relacional, es plausible la idea de que de toda una trama relacional de la vida ceda. De hecho, por intentarlo cuantificar, en un estudio de los que he escogido para hoy, para contároslo, del FEDEA, hacen un cálculo basado en tendencias demográficas y tendencias de morbilidad, de salud, de funcionalidad, y tendencias, dijéramos, de funcionamiento familiar,
Y estiman que si ahora, por ejemplo, habrá unas 700.000 personas en España con algún tipo de prestación o servicio de la famosa llamada ley de dependencia, en el 2040 tendríamos que estar cuadruplicando esa cantidad de personas atendidas. Cuadruplicándola y, por tanto, cuadruplicando también, porque aumentarían las coberturas en parte, si se hacemos las cosas bien, cuadruplicando la envergadura del sistema de atención, ¿no? Pero los que tenéis alguna experiencia de políticas públicas o de seguimiento de la vida política, sabéis que no es particularmente fácil cuadruplicar la envergadura de una política pública en 20 años. Sobre todo cuando no es la única que pide ser aumentada y alimentada, ¿no? Y por tanto, diríamos, tenemos esa perspectiva de colapso relacional, la tenemos ahí, porque tenemos, diríamos, un horizonte de elementos positivos, como puede ser la longevidad, como puede ser que duremos más tiempo, como puede ser la libertad de elección y la libertad de formar y de disolver familias y la libertad de movimientos, la movilidad, son aspectos positivos. Los aspectos positivos que de alguna manera generan esa tormenta perfecta ante la que tenemos que dar algún tipo de respuesta. ¿Y en qué respuesta estamos dando? ¿Cuál es el modelo? Punto cuarto. ¿Cuál es el modelo de referencia para esta necesidad de los cuidados, ¿no? Y básicamente diríamos que para hablar de los cuidados infantiles, de los cuidados de las criaturas que nacen y en sus primeros años de vida, hay el modelo que parece que ha ganado peso, es el modelo de permisos más escuela, ¿no? Ahí diríamos que son los dos instrumentos que básicamente se reclaman y van avanzando, ¿no? Es decir, va avanzando el tiempo de permiso y el tiempo de permiso para las diferentes partes de la pareja y va avanzando la cobertura de la escuela, vamos a decir 0,3 o 1,3, ¿no? No voy a detener mucho en los cuidados infantiles porque, como os digo, la tormenta perfecta está en el otro lado, está en el lado de los cuidados de larga duración, que se llaman los cuidados ligados a la discapacidad permanente o al deterioro vinculado al envejecimiento y a la dependencia funcional que se va adquiriendo con el paso del tiempo, pero que dura una serie de años. Es decir, la sanidad y las condiciones de vida nos permiten durar más años, pero duramos también más años con discapacidad o con limitaciones. Y yo diría que tenemos un modelo implícito en nuestra sociedad, en nuestro entorno, las personas que estamos aquí, que sería básicamente renta, patrimonio y suerte. Renta, fundamentalmente pensando en el futuro, la pensión contributiva. Tenemos gran afición por este instrumento llamado pensión contributiva, por buenas razones en muchas ocasiones. El patrimonio, fundamentalmente un patrimonio que es muchas veces vivienda, pero que se vive como seguridad de tener un lugar donde habitar e incluso de tener un patrimonio que poder eventualmente licuar si fuera necesario. Y el tercer elemento es la suerte, es decir, creemos que vamos a tener suerte. En esa lotería de los cuidados, pues nos va a tocar un número bueno, que vamos a necesitar pocos cuidados durante poco tiempo y que vamos a pasar el corte. Vamos a morir muy mayores, pero con pocos tiempos y necesidades de cuidados antes de morir. Pero está visto que esto de fiarse tanto de la suerte pues no es una buena idea y cada vez es peor idea y por eso hablamos de la tormenta perfecta. Sin embargo, es llamativa la resiliencia de este modelo mental de dinero, patrimonio y suerte. De hecho, nuestros compañeros y compañeras pensionistas que se reunían todos los lunes delante del ayuntamiento pedían dinero para las pensiones, pedían aumento de las pensiones contributivas. No recuerdo que hablaran antes de la pandemia de los cuidados, de los servicios de cuidado. Después sí, pero no antes, ¿no? Porque antes, dijéramos, la demanda era básicamente dinero. Y pues efectivamente el dinero es interesante, pero el dinero no te puede cubrir a partir de determinado punto una necesidad intensa de cuidados. Porque además es aleatoria, como digo, es decir, la pensión como renta mensual se entiende muy bien para necesidades que son bastante homogéneas y recurrentes, como por ejemplo la necesidad de comer. Es muy parecida en todas las personas y es recurrente. Y para eso sirve la pensión.
o la renta de garantía de ingresos en su caso. Pero para una necesidad que puede ser 0 o puede ser 100, como dice Adelina Comas Herrera, que puede tener costes catastróficos, no sirve el dinero de la pensión, porque es como el juego de cartas del 7,5, o te quedas corto o te pasas, ¿no? No hay forma de acertar. Pues bien, de alguna forma tenemos que pensar en algo más perfeccionado, en algo un poquito más sofisticado, este modelo actual que tenemos de pensar en la renta, en la pensión, pensar en el patrimonio, en la vivienda y pensar en la suerte, que además es un modelo que sigue teniendo una pequeña trampa porque sigue explotando las reservas que quedan de mujeres cuidadoras. Todavía, mientras quede una sobre la tierra, la seguiremos explotando y exprimiendo porque esa inequidad de género persiste. Y salvo en circunstancias que también hay que mencionarlas, como puede ser, es verdad y es cierto, que hoy en España, en las parejas jubiladas, en las parejas mayores de 65 años, es cierto que según quien tenga la limitación funcional, la otra parte responde, es decir, hay una mayor equidad en ese tramo de personas jubiladas, es decir, con independencia de que sea la mujer o el hombre, en caso de parejas heterosexuales, quien tenga una limitación funcional es la otra la que le va a cuidar durante un trecho del camino, y eso ya, en ese punto, en ese tramo, se equiparan más hombres y mujeres, pero en el dibujo general sigue habiendo una gran inequidad. Quinto punto, vamos a ver entonces cómo empezamos a diseñar esta respuesta mejor, ¿no? Y ahí ciertamente, antes de hablar de los modelos, me quiero detener un momento en los sistemas concernidos, ¿no? Es decir, ¿quién se encarga de esto? ¿No? ¿Se encargan los servicios sociales o se encargan otros servicios, ¿no? Aquí tenemos un problema que precisamente, por eso contaba yo el cuento de la maternidad y de la casa de expósitos, ¿no? Porque es verdad que en ese año 1895, la joven vizcaína, soltera y sin medios, que iba a dar a luz a la maternidad, que recibía, dicho sea de paso, quizás una atención más especializada que la persona no pobre y no soltera que daba luz en su casa, y que dejaba luego, como digo, al niño en la casa de expósitos frecuentemente. En ese momento, como digo, 1895, la prestación atención al parto y la prestación cuidado de criatura abandonada eran prestaciones de la beneficencia. Es decir, había que demostrar ser vizcaíno pobre y estar solo en la vida para que te pudieran dar esa prestación. Bueno, pues 126 años después, la joven marginal, la joven excluida que daría a luz, lo haría en el Hospital Universitario de Cruces, por decir un ejemplo, con la mejor tecnología y de forma gratuita. Y además podría estar en la habitación con la persona más rica de Vizcaya, lo cual a mí me parece fabuloso. Me parece que es un milagro que tengamos ese espacio para encontrarnos, que es el de la sanidad pública, personas tan diferentes en la suerte en la vida, ¿no? Pero de alguna forma eso nos revela lo que es la universalización del sistema de salud, hasta qué punto ha llegado, ¿no? Por tanto, el sistema de salud hoy lo encontramos con un objeto propio, con un perímetro de prestaciones propio y autodefinido y universal. Es un pilar del sistema de bienestar. Sin embargo, lo que hoy llamamos servicios sociales no se diferencia tanto de aquella beneficencia que en el año 1895 pedía a las personas que para ser usuarias de los servicios sociales demostraran que no podían resolver su problema de otra manera. En parte seguimos siendo eso los servicios sociales. Es decir, no somos vividos y estructurados como otro pilar universal como el de la salud. No, somos ese camión escoba que si te va mal en cualquier aspecto de tu vida, sea el de laboral, sea el de la vivienda, sea el de económico, tú vas a acabar yendo finalmente a los servicios sociales. Claro, es muy difícil articular en un diseño de políticas públicas ese pilar universal con ese camión escoba residual, ¿no? Y en parte, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero en parte este ha sido el drama de las residencias. El que esa interfaz, ese punto de contacto entre el sistema de salud y el sistema sanitario, que era justamente, en este caso, el de la persona que enfermaba en la residencia y podía ser o no ingresada en un hospital o enviada al circuito sanitario, no ha funcionado porque tenemos montado eso de una manera bastante
tente mientras cobro, y en la pandemia eso se ha tensionado y ya ha hecho crack, se ha roto. Y bueno, tenemos ahí un problema serio, ¿no? Pero como es un tema bastante prolongado, lo dejo ahí simplemente apuntado y luego si queréis lo comentamos. ¿Qué escenarios tenemos por delante? Punto sexto. Y voy enfilando los últimos 5 o 6 minutos de la conferencia. Bueno, los escenarios que tenemos, yo diría que pueden ser 4, ¿no? El escenario caótico, el escenario corporativo, el escenario consumerista y el escenario comunitario. Son arquetipos, son tipos ideales, no se dan en la realidad, pero... Porque ¿qué es un modelo de cuidado de larga duración? ¿Cómo sabemos que hay un modelo distinto de otro? Hombre, pues porque hay un modelo de atención, un modelo de prescripción, un modelo de gestión, de financiación diferente, ¿no? Por ejemplo, en el modelo caótico que os decía que tenemos ahora, quizás evolucionado, es un modelo, pues, donde, por ejemplo, es el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, cualquier persona que estáis aquí, que tenéis la experiencia de una discapacidad o dependencia que sobreviene en una familia, que llega, que acontece, que se va acusando, es la experiencia de estar perdido, de no tener un itinerario claro, de estar dando tumbos durante mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos un cierto caos organizativo, porque tenemos un cierto caos también en la forma de atender, ¿no? Es decir, muchas personas están siendo atendidas por personas sin cualificación de profesional de ningún tipo. Bueno, pues evidentemente no será lo mejor, pero eso sucede muchas veces. Por lo tanto, dijéramos, situaciones de irregularidad, ¿no? Pisos donde la gente es atendida sin pago de la seguridad social, sin pago de impuestos y de una manera totalmente irregular, pero que de alguna manera salva la situación de esa dependencia y de esa economía de esa persona que tiene ese piso. Y ese caos se puede ir acentuando, ¿no? Es decir, el caos sería lo que tenemos ahora, pero acentuado. Pero es un escenario plausible, es un escenario posible. Un escenario, dijéramos, donde la irregularidad, la informalidad, el sufrimiento se acentúan. En cierta manera, en las residencias hemos vivido un anticipo de ese caos. Fijaros que es terrible porque no tenemos una explicación canónica de lo que ha pasado en las residencias. Es decir, no hay una interpretación consensuada de cuál ha sido la razón de que haya pasado eso. Hay gente que dice que ha pasado eso porque hay unas personas que se forran con las residencias. Otros dicen que son porque son privadas. Otros dicen que son porque no hay cualificaciones de personas. Otros dicen, pero no hay una explicación consensuada y canónica. ¿Por qué? Porque no tenemos de alguna manera un modelo de pensamiento que nos lleve a un modelo de referencia. Y por eso el caos no es tan imposible, ¿no? Hay un segundo escenario que llamaríamos corporativo, que sería el escenario donde los actuales actores, las actuales personas que trabajan en los actuales servicios, residencias, en España hay como 300.000 personas viviendo en residencias de mayores, pues esos actores ya organizados, el personal sindicado y las patronales propietarias, digamos, consiguen que los poderes públicos y los agentes privados financien un fortalecimiento de esos mismos servicios, ¿no? De hecho, fue un poco lo que hizo la ley de dependencia. La ley de dependencia, cuando se señala el catálogo de servicios, no se plantea si deben cambiar esos servicios, los da por buenos. Claro, luego resulta que, por ejemplo, antes de la pandemia, un 85% de la gente no quería, bajo ningún concepto, ir a una residencia como servicio. Supongo que ahora serán muchos más. Pero, sin embargo, esta voluntad de las personas de vivir de otra manera no era atendida y era, de alguna forma, supuesto que ese servicio era un servicio a mantener, ¿no? No existen, se cerraron los manicomios, las casas de expósitos que hemos dicho antes, otros dispositivos han desaparecido. Este de las residencias de mayores, de momento lo queremos mantener. Y estaba en el catálogo de la ley de dependencia y en los catálogos de las leyes de servicios sociales, ¿no? En ese caso, diríamos, sería ir nutriendo los servicios actualmente existentes. La pregunta es si son escalables, es decir, si podemos seguir escalando el servicio de ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio, fijaros que, por ejemplo, en Andalucía lo pagan los ayuntamientos a 14 euros y luego lo pagamos a 30 y pico euros. Son cosas que suceden, ¿no? Es decir, ¿en qué medida es escalable ese tipo de servicios que tenemos ahora, ¿no? El tercer escenario yo le llamaría consumerista, ¿no? La tentación de cualquier o de muchas personas con responsabilidad política es decir, mira, ya presto servicios educativos,
ya presto servicios de salud. En esto de los cuidados, te doy el dinero y tú te buscas luego la vida. Es decir, declaramos una especie como de prestación económica de cheque servicio de presupuesto personal y luego a la gente que compre con ese dinero y con el que tenga ella los servicios en un mercado. Esto es defendido por algunos sectores de personas también con discapacidad, porque dicen que empodera a la persona, que es la que contrata en Guipúzcoa. La prestación económica para el asistente personal de la ley de dependencia tiene 6.000 o más personas recibiéndola y les parece interesante ese hecho de que ellos reciben el dinero y contratan los servicios, ¿no? Por tanto, en un escenario consumerista, el Estado no haría prescripción, no haría gestión, no haría concertación, simplemente financiaría. Una versión de esto sería considerar la dependencia una contingencia protegible en la seguridad social, contributiva o no contributiva. Pero bueno, en este escenario consumerista, la responsabilidad pública va en términos de equiparación de oportunidades para el pago de servicios, pero los servicios son provistos por el mercado, ¿no? Y un cuarto escenario sería el escenario que llamaríamos comunitario, ¿no? Donde de alguna forma el Estado, como agente, adopta una posición proactiva en la prevención, en la rehabilitación y en el cuidado de la vida en el territorio, modificando, haciendo una ingeniería social de las propias costumbres y de las propias formas de vida. Claro, suena difícil, puede sonar bien si es cuidarnos en comunidad, y de esto vamos a hablar más bien en la segunda parte de la conferencia. Espero haberos convencido en estos 35 minutos que estamos ante un tema de primera división, estamos ante un tema realmente importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque afecta a la médula del contrato social, es decir, ya está tocado el contrato social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas, muchas personas, no sabemos a qué atenernos, no sabemos qué tenemos que hacer y qué podemos esperar. Y eso es el contrato social, saber qué tengo que hacer y qué puedo esperar. En otros aspectos de nuestra vida, en otros momentos de nuestra vida, hemos sabido qué podíamos hacer, qué podíamos esperar y qué teníamos que hacer. Pero cuando llegamos a la pregunta por los cuidados de larga duración, no, somos muchas personas, como decíamos. Fijaros qué diferente es que ahora el Estado diga, la misión principal nuestra en política social es un parque de vivienda de alquiler para que los jóvenes se emancipen. O que digan, la misión principal de nuestro presupuesto público es los cuidados de los mayores. Eso puede ser fácilmente pasto de una pelea intergeneracional, que de hecho existe, porque los mayores votamos a piñón. Por eso somos difíciles de ganar en unas votaciones. Ya somos 9, 10 millones de personas, entre pensionistas y próximos a la pensión, estamos ahí y votamos todos, o casi todos. Y los jóvenes, los que no tienen esa vivienda de alquiler, pues muchos de ellos no votan. Fijaros, por ejemplo, lo que podría ser, parecería lógico, que si se ha relajado la norma de reciprocidad ascendente en el cuidado, es decir, no tengo tanta obligación de cuidar o tanto deber de cuidar o de dedicar mucho tiempo de mi vida a cuidar a mis padres y madres, podríamos pensar que el impuesto de sucesiones, es decir, que las herencias se podrían gravar más vía IRPF o vía impuesto de sucesiones. Pero no. El impuesto de sucesiones o la idea de que la herencia sea gravada es de las más rechazadas entre la población española. Por tanto, ¿de dónde sacamos el dinero? O sea, ¿qué riesgos queremos mutualizar y cómo los pagamos, ¿no? Porque claro, si estamos de acuerdo en que seguimos con el modelo de pensión, vivienda en propiedad y suerte, pues no hay que hacer más, no hay que poner más impuestos porque no necesitamos ampliar el estado de bienestar ni en vivienda ni en cuidados. Pero si queremos mutualizar más riesgos, queremos conseguir que la emancipación juvenil y la procreación de los jóvenes coja vidilla y que los mayores los podamos cuidar o nos podamos cuidar bien, quizás eso necesita 3, 4, 5, 6 puntos más del PIB en presión fiscal. Pero igual no queremos hacerlo. De hecho, Ángel Gabilondo, lo primero que ha hecho en las elecciones que va a haber en Madrid es decir que no va a subir los impuestos para ver si se cogen los votos que tenía Ciudadanos. Bueno, ahí tenemos como la demostración, diríamos, de que estamos tocando cosas serias del contrato social y que no basta con decir lo que tenemos ya lo tenemos y vamos a por más cosas. No, hay que volver a repartir las cartas de alguna manera.
porque se está fragmentando el electorado, se está aumentando la desigualdad y la exclusión social y se está polarizando la sociedad, porque esos son síntomas de que el contrato social no es creíble, de que no hay una expectativa creíble de una vida mejor para el futuro dentro de una sociedad cohesionada y estable. Y por tanto, el tema este es importante y es uno de los temas de agenda importantes. Y yo de momento lo dejo aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Tenemos ahora, si os parece bien, habíamos pensado, Fernando y yo, hacerlo así, como 15, 20 minutos para poder comentar cosas de esta primera parte, ¿vale? Y de momento en el chat veo dos cuestiones, Fernando, que te las comento, y bueno, y otra más que quería proponerte yo misma, ¿no? María Ángeles comenta, María Ángeles Rodríguez, si nos puedes decir algo de los cuidados de larga duración en el ámbito rural y cómo afrontar el asentamiento de los trabajadores sociales, de los servicios sociales en ese ámbito. Y relacionada con esta segunda cuestión, mientras la gente va añadiendo más cosas, pues a mí sí que me gustaría que quizá desarrollaras un poquito más el por qué eliges el ámbito del sistema de servicios sociales para el tema de cuidados y si podría ser o si se podría plantear algo que en este momento pues suena, yo creo que muy amenazante, que es el hecho de que disminuya la financiación de otros sistemas para aumentar este, o tiene que ser directamente vía aumento de impuestos, ¿no? Bueno, ahí te dejo eso mientras luego te leo las siguientes que van llegando. Bueno, en primer lugar, yo manifestaré que sobre el asunto, dijéramos, de la ruralidad y de la despoblación, etcétera, pues no me atrevo a hablar mucho. Me parece un asunto muy, muy, muy delicado y muy complejo. O sea, hasta donde yo puedo llegar, porque no es un tema que sea de mi especialidad, ¿no? Hasta donde yo puedo llegar, se me alcanza, diríamos, que los servicios sociales, como decía la persona que preguntaba, los trabajadores, trabajadoras sociales, las estructuras de los servicios sociales, por lo que yo hablo con la gente que trabaja, como dicen en Galicia, en el rural, pues encuentran desde luego las dos cosas, o dificultades y oportunidades. O sea, encuentran dificultades específicas, precisamente por esa dispersión poblacional, por esa dificultad, dijéramos, de llegar, y también encuentran muchas veces oportunidades o dinámicas, dijéramos, comunitarias o de ayuda mutua dijéramos, de resiliencia colectiva, pues interesantes que no se han perdido tanto como en la ciudad. Es decir, vamos a decir que la persona muchas veces está más arraigada y está más protegida por su comunidad que la persona que se desarraigó y fue a la ciudad a vivir y no la conoce nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo un poco lo que interpreto es que dijéramos, en las zonas dijéramos, muy, muy, muy dispersas y muy aisladas, llega un momento que es prácticamente imposible proteger a la gente con tanta dispersión y por más que se están intentando, por ejemplo, en Castilla y León hay experiencias muy interesantes en tecnologías de la información y la comunicación y cosas por el estilo, pero bueno, llega un momento que la dispersión hace prácticamente imposible no la vida de las personas mayores con dependencia, sino casi cualquier vida, salvo que sea una persona muy autónoma con su propio coche y todo este tipo de cosas. Sí es verdad que es muy curioso, en zonas rurales intermedias, muchas veces son los servicios sociales, las empresas tractoras del empleo y del bienestar de la comunidad. Es decir, son pequeñas empresas familiares o cooperativas o empresas convencionales de servicios sociales las que tienen más empleados y empleadas en ese pueblo, en esa localidad, y por tanto son fuente de una economía, dijéramos, circular, una economía de proximidad interesante, ¿no? Por tanto, hay que distinguir, como dijéramos, lo que sería la zona más dispersa, las cabeceras de comarca, diferentes lugares del rural, ¿no? Y en ese sentido, en todo caso, entender que es una cuestión que debe ser objeto de una política estratégica muy global, en clave medioambiental y en clave, dijéramos, de desarrollo territorial, ¿no? Que realmente los servicios solo son una parte, ¿no? En cuanto a los presupuestos y si hay que quitar de otros lados, etcétera. Primero, Fernando, Sí. perdona, la elección de los servicios sociales, porque hay también otra pregunta diciendo un poco esta idea, ¿no? De cómo coordinarlo
con el ámbito de los servicios sanitarios, el ámbito de los servicios sociales que son más residuales, ¿no? ¿Por qué eliges tú ese ámbito para los cuidados, esas políticas? Y luego ya vemos cómo lo financiamos. Claro, tú fíjate, por hablar de frivolidades, hace pocos días la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España, anunciando una medida que eran 200 millones de euros para canguros, dijo que ese era el primer paso de un sistema estatal de cuidados. Me pareció una afirmación bastante discutible por lo de sistema y sobre todo por lo de primer paso, ¿no? Es decir, que yo pongo una partida muy respetable, pero realmente pequeña, de 200 millones de euros que reparto entre las comunidades autónomas para que la gente contrate canguros para cuidar a los niños y niñas, que eso sea el embrión de un sistema estatal de cuidados, lo que nos revela es que hay mentes que piensan que los servicios sociales tienen que seguir quedando como servicios sociales residuales. Es decir, que las cosas guays hay que hacerlas fuera de los servicios sociales, por decirlo de una manera un poco gráfica, ¿no? Yo creo que la opción por los servicios sociales es razonable. Es decir, yo creo que los servicios sociales en este momento se podrían fácilmente desembarazar de la parte de garantía de ingresos para la subsistencia. De hecho, ya en el País Vasco no llevan la RGI. ¿Por qué creo que tendríamos que quitarnos de la cabeza el ir a los servicios sociales cuando nos falta el dinero? Bueno, pues porque hoy por hoy una trabajadora o trabajador social no aporta nada viendo si tienes o no tienes dinero. Eso lo hace mucho mejor un sistema automático, administrativo, bancario, cualquier otro sistema, dijéramos, que lo mismo que nadie mira en tu caja fuerte del banco si tienes dinero para que puedas hacer una transferencia a tu hija, pues eso es automático. Pues lo mismo de automático tendría que ser si alguien tiene un derecho a una prestación económica, el recibirla. Y por tanto, diríamos, en este mundo de la digitalización y de la desaparición del dinero en metálico y de la globalización, no tiene sentido que sigamos dedicando los profesionales y las profesionales de la intervención social a pastorear, a racionar dinero para la subsistencia. Si esa función sale fuera, como por ejemplo ya se ha hecho con el ingreso mínimo vital o la RGI, se manda a seguridad social o a empleo o a otro lado, quedarían los servicios sociales para estas cuestiones de autonomía personal, de vida comunitaria, de vida familiar, de protección de la familia. Es decir, podrían tener una cierta coherencia temática y podrían hacer uso de su tradición en la materia de los cuidados. Hoy en día, evidentemente, se dan cuidados en el sentido de complementación funcional en el sistema educativo o sanitario, pero de forma marginal, excepcional, donde se dan más cuidados, donde son más centrales, es en servicios sociales. Entonces, luego, entre la opción de dejar los servicios sociales como última red, dijéramos, de cobertura de cualquier cosa, como una especie de todo a 100, o transformarlos en un sistema de cuidados y apoyos universal, yo creo que es razonable pensar esto segundo, pero desde luego, el hecho de que yo lo considere razonable no quiere decir que esté sucediendo, porque no está sucediendo. Hay bastantes preguntas que hacen referencia al tema del modelo comunitario de cuidados. Esto yo creo que lo vas a dejar para la otra parte, ¿verdad, Fernando? Así que esas preguntas les pido que esperen un poco. Y después hay varias otras que sí que creo que puede ser interesante que te las plantee ahora. Una de ellas dice, ¿cuánto de los cuidados te parece a ti que debe de ser pagado y cuánto puede ser generado por la parte comunitaria o informal? Quizá esto lo quieras abordar ahora o quieras dejarlo para luego. ¿Hay alguna pregunta que hace referencia a si crees que pudiera llegar a producirse una buena articulación entre el sistema sanitario y el sistema social? Y después hay preguntas con cosas concretitas que te las lanzo y luego tú las ordenas como quieras. ¿Debe consistir la ayuda a domicilio y el asistente personal en una parte de los cuidados? Alguien te da las gracias, ve preocupante el tema de la fractura social y te pregunta, pues, ¿cómo podríamos hacer para evitar esa fractura y defender de manera social y políticamente el cuidado y los medios para ello? Bueno, ahí te dejo estas y luego te mando otras dos o tres. Sí, me vais a permitir que
yo como ya me he declarado señor que se va haciendo mayor, tengo mis manías, ¿no? Entonces, tengo la siguiente manía, ¿no? Somos cachondos mentales cuando a la persona que cuida 24 horas a otra, porque es su pareja, por ejemplo, le llamamos cuidador informal, y a la que viene 1 hora al día le llamamos cuidador profesional, ¿no? El lenguaje no es inocente. ¿Cómo que informal? Lo que yo tengo con mi pareja es muy formal. Yo soy muy formal con mi pareja, o con mi hija o con mi padre. Es decir, yo le llamaría cuidadora o cuidador primario, cuidadora o cuidador familiar, cuidadora o cuidador principal, pero no informal. Yo el informal lo dejo para las personas que están en la economía informal, tendrían que tener una remuneración y un contrato y no lo tienen, ¿no? Por lo tanto, pero entiendo la pregunta, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo articulamos, ¿no? Digamos, los cuidados primarios, los cuidados naturales, familiares, como queramos llamarlos, y los cuidados profesionales sin sesgo de género y sin iniquidades tampoco de otro tipo, y justamente y con calidad, ¿no? Pero ahí es donde yo os decía un poco el caer en la cuenta en el carácter relacional de los derechos, es decir, el carácter, dijéramos, aunque queremos fantasear con la idea de unos derechos puros, por ejemplo, el derecho a la salud. No existe el derecho a la salud propiamente dicho. Tenemos una atención a unas prestaciones que nos ayudan a obtener la salud. Pero sabemos perfectamente que la salud es un bien que depende mucho más del entorno político, social, económico, de nuestra conducta, de un montón de factores, más que de la propia asistencia sanitaria, que es a lo que tenemos derecho, ¿no? La protección y promoción de la salud por un sistema público de salud. ¿Por qué? Porque el bien al que aspiramos no se logra solamente, no se logra solamente con el ejercicio del derecho a la prestación, ¿no? Y por tanto, yo diría, ¿cómo conseguir una defensa y una garantía fuerte de los derechos? Es decir, no ceder en la reclamación de los derechos y en el intento de aparatos públicos eficaces que garanticen derechos, luego dándonos cuenta de que esos derechos, finalmente, a la hora de proteger o promover ese bien, son muy relacionales y son muy contingentes a situaciones. Es decir, por ejemplo, digamos, claro, toda criatura tiene derecho a ser internada en un hogar a los 2 días de nacer, pero queremos que no lo ejerza, porque queremos que tenga una mamá y un papá, un abuelo y una abuela, un tío y una tía que le cuiden amorosamente, porque pensamos que es mejor que esté cuidado por unas personas amorosas que esté cuidado por una agencia pública, digamos, formal y profesional, ¿no? Por tanto, de alguna forma, la solución, a mi modo de ver, a estos aparentes dilemas viene precisamente del conocimiento. Es decir, vuelvo al ejemplo de la salud. Yo tengo derecho a que me amputen una pierna, pero sobre todo tengo derecho a intentar que no pueda llegar a la situación en que me tengan que amputar. Es decir, hay técnicas para que yo pueda conservar mi autonomía, pueda conservar mi integridad física, pueda prevenir las enfermedades antes de usar las técnicas, dijéramos, de solución del problema ya creado, ¿no? Y por tanto, lo mismo vale para cualquier otra situación. Es decir, si estamos diciendo, por ejemplo, que una persona desea cuidar a su pareja, desea cuidar a su pariente, desea cuidar a su vecina, ¿qué debe hacer el Estado? Debe incentivarlo, debe proporcionarle los cuidados profesionales de modo y manera que se incentiven y se potencien los cuidados primarios. Es justo lo contrario de lo que hacemos ahora. Ahora tenemos incentivos perversos. Ahora se incentiva que la gente desatienda sus obligaciones familiares para que puedan ser ejercidos los derechos. Se incentiva que la gente pierda su autonomía funcional para poder recibir una prestación. Por tanto, el diseño inteligente de las políticas públicas es la mediación que permite un ejercicio de derechos cabal y, por tanto, una sinergia entre los cuidados primarios y los cuidados profesionales, en este caso, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, el otro día decía, y lo tengo también escrito en el blog, me salía un cuento que lo podéis leer porque me parece que está chulo. Pero yo daba una charla en Barcelona, bueno, en Barcelona por supuesto a través de Zoom, ¿no? Porque ya dar una charla en Barcelona todavía no lo he conseguido en un año. Y decía, demostraba, como diría Rajoy, metafísicamente imposible que un pilar vertical y un sector residual se acoplaran, ¿no? Pero luego decía, afortunadamente, aquí en Cataluña tengo muchas amigas y amigos que no saben que es imposible y lo están haciendo. Y ponía un montón de ejemplos, es decir, gente, por ejemplo,
está en comunidades compasivas, en experiencias de comunidades compasivas, donde la persona es acompañada por personal sanitario, por personal de servicios sociales, por voluntariado, por familia, en su domicilio. O modelos integrados de atención temprana social, sanitaria y educativa. O las supermanzanas que tienen en Barcelona, donde el personal de ayuda a domicilio se empodera, se autoorganiza y está mucho más reconocible en el territorio. O la teleasistencia avanzada que permite que una persona pueda ser monitorizada y pueda lanzarse una alerta a alguien cercano cuando le pasa algo que no va con el patrón normal de movimientos y de funcionamiento. O, desde luego, todo lo que puede ser otra serie de iniciativas de corte, dijéramos, de lo que sería salud comunitaria, foros de personas con las mismas enfermedades, activos en salud, es decir, hay un montón de experiencias y de fórmulas que sí nos hablan de la posibilidad de que es posible entenderse entre salud y servicios sociales. El problema es que hay un problema más sistémico que lo dificulta. A veces he puesto el ejemplo, es como si un transatlántico y una chalupa se quieren entender, quieren hablar desde el transatlántico a la chalupa, pero es muy difícil porque el transatlántico hace unas olas, hunde a la chalupa y la chalupa no llega tan cerca como para poder hablar. Y la chalupa somos los servicios sociales y el transatlántico es la salud, es la sanidad. Y eso, digamos, hemos demostrado en esta pandemia que después de 35, 40 años de hablar de ese tema, lo tenemos todavía bastante en mantillas, ¿no? Y luego, en cuanto al servicio de domicilio y la asistente personal, en el fondo son fórmulas, es decir, yo creo que el servicio de ayuda a domicilio es uno de los servicios interesantes de la cartera. Fijaros que en Escocia es prácticamente un derecho bastante universal y está bastante ya, forma parte del panorama del paisaje. Y el asistente personal es otra figura interesante. En el fondo yo creo que necesitamos diversificar figuras, conectores comunitarios, asistentes personales, gente de ayuda a domicilio, gente de atención doméstica prescrita por los servicios sociales. Es decir, hay un montón de figuras que hay que poblar de alguna forma el territorio con esas. En cuanto a la fragmentación, y termino con esto, de nuevo es como el tema de la despoblación, es un tema de mucha enjundia, ¿no? Es decir, en el fondo, si os fijáis, el estado de bienestar, yo siempre me acuerdo de una persona en Baracaldo que me decía, mi padre trabajaba en Altos Hornos, yo vivía en una casa que la había construido Altos Hornos, el hospital de San Eloy era de Altos Hornos, el cine al que íbamos era de Altos Hornos, la escuela era de Altos Hornos. Claro, esa comunidad de personas, de familias que vivían cerca de Altos Hornos, cuyos varones, hombres trabajadores trabajaban en Altos Hornos y las mujeres cuidaban en las casas y eran todas de la misma edad y de mismo origen cultural, esa comunidad homogénea y esa sociedad industrial que fue la que votando y organizándose en partidos y sindicatos tiró adelante las pensiones, la sanidad pública, etcétera, eso se ha fragmentado, eso ya no existe. O sea, los ejes de diversidad cultural, de diversidad sexual, de diversidad de género, de diversidad generacional, de diversidad funcional, atraviesan a la sociedad y la fragmentan en mil pedazos. Y claro, no sabemos cómo articular sujetos políticos y por eso sale Gabilondo y dice, no quiero pactar con Pablo Iglesias, aunque Pedro Sánchez lo haga, y no voy a subir impuestos, porque está viendo un trocito del electorado que lo quiere coger. Ahora, lo que igual le pasa es que pierde el otro. Es decir, tenemos una sociedad fragmentada donde esas mayorías de progreso que hemos vivido hace 30 o 40 años no las podemos tener tan fácilmente. Y entonces esa fragmentación social es inducida por actores económicos, por actores políticos, por actores sociales, muy eficazmente muchas veces. Y entonces yo diría, en el siguiente capítulo que hablaremos de lo comunitario, igual encontramos alguna intuición para construir esas nuevas formas de agregación, ¿no? Una última cuestión que te plantea Javier Barbero, porque todas las demás tienen que ver con lo comunitario, entonces esperamos a escucharte antes de volver a ellas, pero Javier plantea una que creo que tiene que ver con esta primera parte, que dice, ¿las políticas sociales de cuidados son necesariamente asistenciales en función de la fragilidad y de la dependencia? Y ya dejamos el resto de preguntas, si os parece, a escuchar la segunda parte de Fernando, porque creo que muchas de ellas van a quedar contestadas. Pues Javier aquí ha dado con otra de mis manías, como veréis, tengo muchas. Para mí la palabra asistencia no tiene ninguna connotación negativa. Es decir, si yo voy con el coche y se me estropea en la carretera, llamo para que me den asistencia.
no quiero que me empoderen ni que me enseñen a arreglarlo, no, quiero que me asistan, que me arreglen el coche y salir de ahí cuanto antes, porque hace mucho calor. Es decir, la asistencia tiene sentido en muchos momentos. El asistente personal presta asistencia. Para mí la asistencia es responder a la necesidad de la persona, es decir, la persona necesita algo y directamente le damos una respuesta. Le damos el pez. Pues es que hay que dar peces. Hay que dar peces. Ese es el titular de este trozo de la charla. Hay que dar peces. La asistencia está muy bien. Ahora bien, lo que no está bien es el asistencialismo, entendido como dar los peces de una manera que estás, como decíamos, parando el proceso de la persona en ese empoderamiento que decíamos antes, en esa autonomía de la persona. Claro, si yo te doy peces de una manera que te condeno, que necesites que siempre te dé peces, estoy bloqueando tu desarrollo, tu autonomía y tu poder, estoy haciendo asistencialismo, efectivamente, ¿no? Y hay muchas formas de asistencialismo. Por tanto, yo distinguiría, es decir, para mí, en una sociedad con derechos, no hay ningún desdoro en que tengamos una renta económica básica, en que tengamos una atención sanitaria gratuita, en que tengamos una educación gratuita, en que tengamos una serie de bienes públicos regalados, porque es lo más eficiente. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido hoy cobrar un copago por las vacunas. No, lo mejor es que sea un bien público gratuito, como las calles, como muchas cosas, que lo más eficiente para la economía y para el funcionamiento social es que sean bienes públicos o gratuitos. Ahora, eso no vale para los Polis Parker con punta fina, igual no vale para las camisas de seda que cuestan 3.000 euros. No, eso vale para los bienes sí, para otros no. Entonces, aquello que declaramos como derecho incondicional, yo creo que la asistencia sanitaria o la asistencia, digamos, personal, en el caso de los servicios sociales, lógicamente depende de la necesidad. Entonces, es verdad que la necesidad de asistencia personal procede de la limitación funcional. Es decir, yo tengo una limitación funcional que me hace acreedor de un derecho a una asistencia personal o a un cuidado profesional. No hay otra forma de entenderlo, porque si yo no tuviera esa limitación funcional, fíjate que ni las personas más ricas del mundo pagan porque les den de comer. O sea, las actividades básicas de la vida diaria nos gusta hacerlas a nosotros mismos. No nos gusta que nos las hagan. Ahora, si no tengo más remedio porque yo no puedo funcionalmente hacerlo, tengo derecho o tendría que tener derecho incondicional a esa asistencia, ¿no? Dicho esto, como hemos dicho antes, cuando asistimos, cuando damos ese cuidado funcional, cuando damos esa asistencia, vamos a llamarle básica, puede ser en el terreno de los cuidados o puede ser en el terreno de la subsistencia material, de la comida, o puede ser en otros, hemos de hacerlo con esa dimensión que decíamos relacional, de empoderamiento y humanizador. Es decir, hemos de hacerlo activando dinamismos de que la persona y la comunidad puedan hacerlo en la mayor medida posible por sí mismas, por decirlo así. Eso es no caer en el asistencialismo desde mi punto de vista. Es que ricasco. Mientras te damos un minuto, te voy leyendo algunas cuestiones que están en el blog, si te parece, y ya, bueno, pues si te parece, planteas un poquito el tema de los cuidados comunitarios, ¿vale? Vale. Bueno, pues algunas cosas de las que aparecen son, bueno, Fernando, desarrolla un poquito más ese modelo comunitario que defiendes. Bueno, me interesa mucho esto del modelo comunitario, es viable, cómo se empuja desde las administraciones, pueden ser exigibles, entre comillas, las dinámicas comunitarias. Gracias por esta buena exposición. También es preocupante la amenaza de fractura, qué podemos hacer, cómo defender social y políticamente el cuidado y los medios. El desarrollo de modelos de cuidado comunitario podría actuar de palanca para prestigiar política y socialmente los servicios sociales. Bueno, ya ves que hay bastantes cuestiones que hacen referencia a esta segunda parte, así que te escuchamos, ¿vale? Muy bien. Así como en la primera parte, que tenía 35-40 minutos, tenía 7 puntos, pues aquí lógicamente tengo 5 porque es una parte más pequeña, ¿no? En primer lugar, ¿qué es comunidad? ¿Cómo vemos la comunidad? En segundo lugar, a la luz de la pandemia, ¿qué sería una comunidad cuidadora? ¿Qué política pública promueve una comunidad cuidadora y qué podemos hacer nosotras y nosotros? Básicamente sería como el esquema que teníamos aquí, que en parte conecta con lo que habéis planteado, ¿no? Bien, ¿qué es eso de la comunidad, ¿no? De alguna manera, la palabra comunidad es un invento de la sociología
que surge precisamente cuando empieza a desaparecer la comunidad. Cuando empiezan a desaparecer las comunidades reales, aparece el nombre de la comunidad, ¿no? Porque la echamos de menos. Es decir, de alguna manera, en el proceso de industrialización y de urbanización, cuando las comunidades preexistentes se van disgregando, se van fracturando, la gente emigra del campo a la ciudad o emigra a otro país, la industrialización estructura el territorio de otra forma, desaparecen las fraternidades o comunidades o familias extensas tradicionales en las que la gente se organizaba la vida en la época, dijéramos, bueno, en toda la época anterior a la industrialización, ¿no? Entonces, aquí le llamamos comunidad a un grupo humano frente a la sociedad, que sería el conjunto total de unos seres humanos con sus estructuras políticas, con sus estructuras económicas, con sus valores, con sus idiomas. Una comunidad tiende a ser algo más reducido, diríamos, donde las relaciones que llamamos primarias son más relevantes, esas relaciones familiares, esas relaciones que se basan en el don, en el regalo, en la reciprocidad, en el afecto. Por tanto, donde hay una identidad, hay un elemento identitario, un territorio normalmente de proximidad, es decir, elementos que nos hablan de algo más próximo, más pequeño, más cálido, más, con lo que me identifico más. Por ahí iría un poco, ¿no? Cuando decimos mi comunidad o la comunidad o lo comunitario, parece que nos referimos un poco a eso, ¿no? De alguna manera, los servicios de bienestar, los servicios de rehabilitación, los servicios médicos, los servicios educativos, muchos servicios públicos han tenido la intuición de llegar a la proximidad comunitaria. Es decir, la atención primaria de salud es el gran invento, ¿no? Es decir, cuando dicen, no, es que no puede ser que las cosas lleguen al hospital ahí lejos de la casa de la gente, hay que acercarse, hay que acercar el servicio de salud a la comunidad. Y eso es la atención primaria. Tú tengas a 5 minutos o a menos de 10 minutos de tu casa un centro de salud que te resuelva una serie de cuestiones. Evidentemente hay cuestiones que tendrás que ir más lejos para resolverlas, pero los principales o primeros o básicos asuntos te los resuelve. O la escuela cercana a tu casa, es decir, ese elemento, digamos, de atención comunitaria. De hecho, muchas veces la atención comunitaria, el community care, se predica precisamente para la gente que fue asilada, la gente que estaba en manicomios, que estaba en hospicios, que estaba en asilos, que estaba en lugares alejados de las comunidades, apartados, los lazaretos, fijaros todo el tema de la lepra, todo este tipo de espacios donde a la gente se le recluía, cuando el humanismo médico, psiquiátrico, cuando el humanismo religioso, cuando diferentes reformadores quieren abrir esas puertas de esos encerramientos, la gente tiene que volver a la comunidad, pero tiene que volver a la comunidad con apoyos, con algún tipo de soportes o de cuidados que les permitan estar en la comunidad. Por tanto, la atención comunitaria es eso, y luego viene toda esa otra tradición, dijéramos, del desarrollo comunitario, es decir, de que las comunidades sean protagonistas, ¿no? Yo suelo decir que cuando fui a vivir al Ecuador, el primer sábado que estaba viviendo en el barrio de Pueblo Unido, mi primera experiencia fue una minga, una actividad comunitaria de asfaltado de la calle. Allí no había, en ese barrio no había escuela, no había centro de salud, no había ningún servicio público, pero había una comunidad que emigraron todos de la misma zona de Loja del país, que habían llegado allí, se habían colocado en esa ladera y había unos lazos familiares de conocimiento mutuo, de confianza mutua, que permitían un desarrollo basado en la comunidad. Por tanto, esta tradición de la atención comunitaria, del community care, junto con la tradición de la organización de la comunidad o de la salud comunitaria, son tradiciones comunitarias, tradiciones que piensan que la intervención social, que la intervención educativa, que la intervención sanitaria debe ser amigable para con los lazos primarios, para con las identidades próximas. No sé, el otro día os voy a contar una anécdota que me viene a la memoria ahora. Yo estaba en un servicio, siendo atendido por una persona, estábamos charlando, ¿no? Esta persona me mencionaba pues, que su padre había tenido un accidente y tenía una discapacidad a consecuencia del accidente y que había decidido no volver a la casa donde había vivido siempre. O sea, su reacción fue, quiero ir a otro barrio porque en el barrio en el que yo estaba antes me conoce todo el mundo y me estarán diciendo qué te ha pasado, qué te ha dejado de pasar. Yo pensaba, Dios mío, qué reacción tan diferente a la que yo he tenido o estoy teniendo o pienso que tendría, porque realmente para mí esa compañía del vecino, de la vecina, del IEPA, de lo que tal, es una compañía positiva, lo siento como una protección, no lo siento como una injerencia en mi vida. Por tanto, son diferentes vivencias de ese elemento que llamamos comunitario vecinal,
familiar comunitario, bueno, hay una gradación de aspectos. Entonces, diríamos, esto es la comunidad, ¿no? La comunidad es ese grupo humano unido por algunas afinidades y relaciones, diríamos, primarias. Distinguiríamos la familia como núcleo duro principal, pero estamos hablando en un sentido más amplio, vecinal, de amistades, de gente que te reconoces en la calle, que te reconoces en el territorio. Y yo diría también muy vertebrado en esta sociedad nuestra por los servicios públicos. Es decir, el centro de salud construye comunidad, la escuela pública construye comunidad, el centro de servicios sociales construye comunidad, el centro de vivienda, de rehabilitación o de empleo construye comunidad. Por lo tanto, esa vertebración del estado de bienestar en el territorio de proximidad se convierte en una parte de la comunidad. Y luego están los agentes, dijéramos, propiamente dedicados al desarrollo comunitario y a la dinamización y a la gobernanza participativa en la comunidad. Pues bien, este artefacto es objeto, pues como todos los artefactos que existen en el mundo, de filias y fobias. Es decir, desde quien lo ve como un atraso, como un elemento antimoderno, como un elemento de cerrazón, de identidad excluyente, un elemento arcaico, por ejemplo, lo ve en términos de mafia, de control social, de muy negativo, como una especie de, digamos, de lastre para el desarrollo, y por tanto lo mejor sería seres humanos individuales. El colmo era Margaret Thatcher, que decía, no existe la sociedad, solo existen las personas individuales y como mucho las familias, ¿no? Luego decía, cada uno se tiene que buscar la vida y preocuparse por sí mismos. Fíjate, ella que luego tuvo un proceso de ingeniería social tremendo, pero ella, para despistar, decía que no existía la sociedad, ¿no? Bueno, vuelvo al hilo. Por tanto, decir, lo comunitario como este elemento, dijimos, que puede resolver algunos problemas o que puede ser espacio para algunas intenciones. Por tanto, que lo recordamos, lo recuperamos, lo anhelamos cuando lo hemos perdido. Cuando de pronto decimos, ahí, qué bonito era cuando mi madre me dejaba con la vecina y no tenía que preguntar porque la vecina daba por hecho que me tenía que cuidar y todos nos llevábamos bien y teníamos las puertas de la casa abiertas. Estos imaginarios, en parte falsos y en parte verdaderos, nos repiten una añoranza, un deseo, a una especie como de nostalgia de la comunidad. Que también es verdad que la hemos a veces rechazado porque queríamos una vida más independiente, más intimidad, más privacidad y más libertad. Libertad, que es lo que propone ahora Ayuso como alternativa al comunismo o al socialismo según los días, ¿no? Bien, de alguna forma, eso comunitario, ¿cómo lo vemos ahora en la pospandemia o en la pandemia, ¿no? Yo diría que la pandemia nos da dos o tres, dijéramos, oportunidades a quienes defendemos o promovemos o intuimos que hay agua en la piscina de lo comunitario, ¿no? Es decir, en primer lugar, porque la pandemia ha demostrado que hay un margen para la ingeniería social. Es decir, si yo os dijera hace año y medio que la autoridad pública os iba a decir con quién cenabais en Nochevieja, no os lo hubierais creído. Pero lo ha hecho y habéis obedecido, a fe mía. Menos aún no que hay por ahí que sé que estuvo una persona más de la cuenta, pero bueno, le vamos a dejar por ahí sin chivarnos. Quiero decir, de alguna manera, cuando hay un bien superior, en este caso la salud, o que no se saturen las UCIs, o lo que sea, que hace creíble que una autoridad política se inmiscuya en asuntos que considerábamos particulares, privados e íntimos, respondemos. Y por tanto, ante un peligro de orden superior, la ingeniería social se convierte en legítima. Otra cosa es que se haya hecho bien o se haya hecho mal, pero de alguna manera vemos como que hay una disponibilidad del ser humano para, sin entrar en el comunismo soviético o chavista o cosas por el estilo, sí tener más carácter, dijéramos, de solidaridad, de obediencia o de disciplina a algo común, ¿no? Ese ser humano egoísta, liberal o neoliberal, independiente, que no saluda ni en el ascensor, se ve como contrastado por la pandemia, porque si haces eso, te vas a morir y nos vas a matar a los demás. Tienes que tener un comportamiento más prosocial, más procomunitario, más, de alguna manera, gregario en ese sentido, ¿no? Y por tanto, la ingeniería social que estamos experimentando nos da la pista de las posibilidades y de las limitaciones de las ingenierías sociales, lo que están ahí, ¿no? En segundo lugar, la pandemia nos ha hablado de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de una sostenibilidad basada en la proximidad, ¿no? Ahora mismo tenemos varias fábricas de coches en el País Vasco, Mercedes, Volkswagen, paradas, porque hay no sé qué chips que tienen que venir de China y no vienen. Y luego no sé qué, me parece que hay un atasco en el canal de Suez también, eso no lo he visto muy bien, pero creo que hay un atasco en el canal de Suez y hay cosas, o sea, es decir,
de alguna manera los colapsos y las pandemias y estas cosas nos hacen pensar, oye, mejor tenemos una economía un poco más de proximidad, mayor autonomía, mayor capacidad de resiliencia en lo próximo, porque si tengo que depender de muchas cosas que vienen de lejos, claro, era muy chulo decir, no, es que he pedido a Amazon un enchufe, me lo han traído en 3 días desde Nueva York. Ya, pero mejor tener un enchufe en la tienda de abajo si puede ser, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea de vulnerabilidad y de que somos cuerpos, es decir, de que hay cosas que solo se resuelven cuerpo a cuerpo, pues se ha acentuado en la pandemia. Es decir, yo le decía también el otro día a un amigo pues que sus amigos austríacos y daneses que son muy majos, pero que no le pueden llevar la compra si está confinado, y que yo sí. Era mi ventaja competitiva como amigo, una de ellas era mi proximidad física, ¿no? Y en tercer lugar, diríamos, es verdad que también la pandemia nos ha hecho más sensibles a los aspectos de soledad emocional y existencial. Por ejemplo, es muy arquetípico, ¿no?, lo que pasó el otro día en las Cortes cuando Íñigo Errejón hizo una referencia a problemas de salud mental, de angustia, de ansiedad, y un diputado del PP le dijo, vete al médico, o sea, como diciendo, ese tema no es un tema político, no lo politices, no es un tema para tratar aquí en las Cortes, es un tema para hablar en casa, para hablar en la consulta del médico. Error del señor, porque Íñigo Errejón había acertado poniendo encima de la mesa, politizando el tema de la salud mental, el tema de la angustia existencial, el tema de la soledad emocional, porque hay mucha gente que la está sintiendo en este contexto y donde esa necesidad no se vive en absoluto como una necesidad de pijos o de gente posmoderna, sino que cualquier persona, ante una situación de desahucio, de desempleo o otro montón de situaciones, realmente se ve afectado su equilibrio emocional y mental, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera son como tres elementos: el margen para la ingeniería social, la sostenibilidad basada en la proximidad como intuición y la soledad emocional y existencial, que nos dan algún tipo de argumento como para decir, merecería la pena invertir en comunidad. O sea, merecería la pena dotar a ese eslabón comunitario de más capacidad de respuesta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en qué podría consistir eso, ¿no? Es decir, ¿cómo nos imaginaríamos esa comunidad cuidadora? Pues bueno, realmente esa comunidad cuidadora, circular, próxima, diversa, densa, intergeneracional, anidada, es decir, nos imaginamos una comunidad con más peso en nuestra vida, con más injerencia en nuestra vida, con más visibilidad en nuestra vida personal, individual o familiar o particular o privada ante esa comunidad. Es difícil, pero en principio podría tener sentido, ¿no? Es decir, podría tener sentido en la medida en que si decimos que las unidades de convivencia son a veces unipersonales o en todo caso más reducidas, y sin embargo la proximidad física permite ayudas, apoyos muy sencillos, muy poco costosos, muy sostenibles, muy ecológicos y posiblemente interesantes, sobre todo si llegamos a situaciones de colapso o de colapso de otros sistemas, es decir, cuando de pronto lo hemos vivido aquí en el barrio de San Francisco, lo tenéis también en el blog contado. O sea, yo, mi experiencia personal, yo pues llevo viviendo aquí como cerca de 40 años y siempre he estado militando en asociaciones vecinales, en fundaciones, en cosas, y cuando se declaró la alarma, pues se fue creando un WhatsApp de estos locos de 30, 40, 50 personas contándonos lo que pasaba, lo que dejaba de pasar, y enseguida emergió la propuesta de un grupo motor, éramos 8 personas, para organizar un poco una red de cuidados, ¿no? Y pues pusimos un teléfono, pusimos carteles y, bueno, empezamos a funcionar, ¿no? Yo recuerdo que las primeras semanas nos reuníamos 2 y 3 veces a la semana por medios telemáticos, 2 o 3 horas cada vez. Pero yo vivía como esa efervescencia casi que sí, de mi primer amor voluntario, de cuando tenía 18 años y estaba empezando en el barrio de Lorrieta, en Bilbao, o en los grupos de tiempo libre. ¿Por qué? Porque mi necesidad afectiva de acompañamiento, de claridad, de situarme, se veía respondida por ese grupo humano, aparte de que luego organizábamos algo para los demás, ¿no? Y nos sentíamos que hacíamos algo útil, ¿no? Y no nos preguntábamos, esto lo tendría que estar haciendo otro. No, no, lo hacíamos de forma muy espontánea y natural porque éramos vecinas y vecinos y no hacíamos nada más que lo que teníamos que hacer, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que eso no se puede pensar que esa excepcionalidad de ese momento se puede mantener. No, no, hay que saber que eso es flor de un día hasta cierto punto. Pero sí es verdad que te da la pista de que puede haber oportunidades, de que si eso lo articulamos, de que si eso lo animamos, lo cuidamos, lo trabajamos,
puede tener cierto peso, cuidado. Yo no digo que una persona que necesita 24 horas de cuidados físicos fuertes no tenga que tener una persona o dos profesionales alrededor, por supuesto que sí. Es decir, la comunidad va a tener su sitio en la creación de una capa de relación, una capa de cuidado, una capa de acompañamiento, una capa de sentido. Y yo lo que digo es, puede ser que invertir en comunidad nos salga social, económica y políticamente rentable. ¿Cómo nos imaginamos entonces esa comunidad? Como decimos, más circular, más densa, más cuidadora, más autogestionada, más protagonista de su vida. Bueno, pues yo, por una parte, veo clarísimamente que una parte de la ingeniería es la parte de urbanismo y vivienda, claramente. Es decir, porque ya se ha hecho una ingeniería inversa. Es decir, las casas en las que vivimos se hicieron pensando en un papá que iba a trabajar, en una mamá que le esperaba con las zapatillas en casa, en 1, 2 o 3 hijitos, hijitas, y para de contar, y en una autosuficiencia de esa unidad de convivencia, porque la mamá estaba en casa cuidando. Y tenía su reino, que era la cocina, y el comedor, o sea, toda esa estructura que está implícita en nuestros diseños arquitectónicos, que tiene un sesgo de género brutal, y tiene un sesgo de clase brutal, es lo que nos han construido. Y además, como dijo Franco, me parece que fue Franco o un ministro de Franco, yo no quiero proletarios, yo quiero propietarios. Es decir, el convertir la vivienda en el patrimonio que da seguridad a la gente, frente a países donde hay un 85% de alquiler y un 20% de vivienda pública a disposición, pues es una ingeniería social, lo mismo que es una ingeniería social la estructura residencial de Madrid, los barrios y los barrios de casitas y los barrios aislados y lo que mantiene un electorado de gente que posiblemente vuelva a llevar dentro de poco a Isabel Ayuso a la presidencia de nuevo. Porque ha habido una ingeniería, es decir, la derecha no se corta ni un pelo, como tiene que hacer ingeniería social con el urbanismo, con la reforma laboral, con la fiscalidad y con lo que queráis. Por lo tanto, digo, esa vivienda o urbanismo, ese espacio público amigable, esas viviendas colaborativas, esos espacios transicionales que se mencionan en el urbanismo, lugares como balcones, como rellanos, como lugares donde podemos, lavanderías compartidas, es decir, eso hay que experimentarlo qué da de sí, o sea, cómo si nos colocamos en una estructura habitacional y de espacio público diferente, pasan cosas diferentes. Por lo tanto, hay un elemento que está clarísimo. Y tiene que ver también con las tenencias intermedias, es decir, con fórmulas de cooperativas en acción o sea, de cooperativas en cesión de uso, fórmulas de propiedad, de alquiler, de cooperativismo que hay que explorar, que hay que regular, que hay que legalizar. Porque claro, hoy en día, creo que en la sala hay algunas personas que están en experiencias de cohousing o de vivienda colaborativa, son verdaderos pioneros y pioneras que luchan contra todas las legalidades o ilegalidades o situaciones. Es decir, tienen que ir rompiendo el hielo como un rompehielos. No, hay que regularlo y facilitarlo mucho. Por lo tanto, un elemento de habitacional, de espacio público y de vivienda, un elemento claramente tecnológico. Es decir, la capa digital es necesario en cualquier negocio, en cualquier actividad, en cualquier proceso. La prueba es que si no hubiera una capa digital no estaríamos hablando en este momento, pero de alguna forma tiene una estructura. Es decir, es más, somos en parte cyborgs. O sea, ya no sabemos dónde acabamos nosotras y dónde empieza la tecnología, ¿no? Lo cual en parte está muy bien. O sea, yo sin estas gafas muchas cosas no podría hacer, o sin medicamentos que tomo. Es decir, somos tecnología en parte, ¿no? Y en cierta manera eso tiene un riesgo porque sabemos que los algoritmos y sabemos que en las redes sociales y sabemos que hay un montón de elementos que nos están pudiendo manipular y fragmentar y convertir en carne de cañón electoral, pero de alguna forma sabemos también que esas tecnologías para la relación, para la comunicación, para la interoperabilidad de la información, o sea, me parece una maravilla que yo ingrese en unas urgencias de un hospital y a la mañana siguiente mi médica de cabecera, cuando entra a su ordenador, tiene allí la información. Es decir, son elementos muy interesantes. Y luego todo lo que tiene que ver con las grandes cantidades de datos, con el Big Data, con la inteligencia artificial y con la asistencia mediada por ordenador. Cuidado, no estoy diciendo que el ordenador, que el robot, que la tecnología me sustituya al ser humano en la relación, sino que medie y facilite la relación. Y por tanto, de modo que yo no tengo ningún inconveniente en que cuando entro a la página de mi banco y hago una transferencia, no medie ningún ser humano por ahí, pero que si tengo que ser asesorado para pedir un crédito hipotecario, quiero ver una persona con carne y ojos que me ayude y que me pueda fiar de ella, pues lo mismo en otros órdenes de la vida. Es decir, hay elementos de los cuidados, grúas,
sensores, hay un montón de aspectos. Cuidado, que además, yo os digo una cosa, si una décima parte de la chavalería hacker que está pensando en videojuegos la pusiéramos a pensar en esto, vamos, digamos como un tiro. Claro, la innovación tecnológica no sale de los árboles, es dedicación de horas. Lo mismo que hay gente que se pasa muchas horas inventando videojuegos, pues cuanto más gente pusiéramos a inventar aparatos para una comunidad cuidadora y para una tecnología de accesibilidad y para una tecnología de la asistencia, pues también eso ya da juego, daría mucho más, ¿no? Y luego estaría el tema de los profesionales, evidentemente. Es decir, fijaros, yo os ponía el ejemplo, os decía que cuando yo llegué a mi barrio de Pueblo Unido en el Ecuador, había comunidad y no había servicios públicos. Bueno, ahora tenemos el caso contrario, tenemos servidoras y servidores públicos a pie de calle, pero no tenemos comunidad. Pero claro, les podemos encargar que construyan comunidad, es decir, les podemos hacer parte de su encargo explícitamente y darles cualificación para ello en la construcción de comunidad. Eso evidentemente tiene que ver con toda una agenda de recualificación, de sensibilización, de formación, que no se improvisa de un día para otro, pero evidentemente el street level bureaucrat, el profesional, el servidor o servidora pública a pie de calle y el agente comunitario del tercer sector o de la propia comunidad, os aseguro que con una buena armazón tecnológico, con una buena disposición física del espacio público y privado y con una masa crítica de profesionales con programas bien diseñados, empieza a haber una capa, dijéramos, de comunidad y de comunidad, dijéramos, activa, empieza a tener sentido, empieza a dar frutos y a funcionar, y tenemos que experimentarlo. Es decir, no sabemos, o sea, nadie ha acertado a la primera en nada en la vida. Yo, por ejemplo, el otro día me hacía mucha gracia el ejemplo de, precisamente se hablaba estos días, el alcalde Juan María Aburto había presentado una ampliación del programa Mirada Activa en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y me contaban las personas de este programa una anécdota que era que la persona, pues, en ese programa la farmacéutica tenía que estar al tanto de si la gente que a su alrededor, pues una señora no había aparecido por la farmacia, por el barrio en varios días, y eso pues desencadenó un aviso a los servicios sociales y una llamada a la señora. La señora se molestó. Ahí va, ¿quién está controlando a mí si salgo o no salgo de casa? Bueno, pues eso que pudo haber sido visto como una preocupación genuina, como qué bien que se preocupan por mí, fue visto como un control, pues eso, inadecuado, ¿vale? Es que hay que aprender. Y yo, por ejemplo, en la pandemia promovimos en el barrio crear WhatsApps de portal y yo, pues debo decir que en mi portal nos apuntamos todos al WhatsApp. Sin embargo, había otros portales de otros compañeros de la red y compañeras que no se apuntaba casi nadie, por temas de enfrentamientos en el vecindario, por el tamaño del vecindario. Hay que hacerlo, es decir, no nos va a caer del cielo, pero yo lo que digo es plausible para una persona con responsabilidades políticas en invertir, en apostar por ir desarrollando elementos comunitarios para ver cuánto dan de sí y cómo complementándolos con otro tipo de servicios más convencionales y con otras dinámicas pueden funcionar? Yo creo que sí, ¿no? Y termino. Esto nos lleva a otro tipo de política pública, una política pública más experimental, más basada, dijéramos, más exploratoria y de alguna forma en lo que llamaríamos en lanchas rápidas, es decir, en proyectos piloto que nos permitan explorar, que luego los podamos generalizar o escalar, ¿no? Y de alguna forma las pensiones también tuvieron sus proyectos piloto, desde las pensiones no surgieron de la nada, hubo cajas de resistencia, hubo gremios, o sea, hubo experiencias de mutualización de riesgos que finalmente devinieron en un sistema público de pensiones para todo un país. Pero no hubo experimentos. Entonces, yo sí que creo que ya que no tenemos a la clase obrera homogénea, masculina, industrial, seguir añorándola no tiene sentido. Quizás el territorio, la sostenibilidad de la vida y esos espacios comunitarios pueda ser un lugar donde poder alumbrar esa sociedad, dijéramos, más justa que queremos, al menos uno, ¿no? Bueno, qué buen final, ¿no? Nos ha parecido un estupendo final, ¿no? Bueno, que nos deja tarea, pero también nos deja esperanza, reto, ¿no? Posibilidades de hacer algo, bueno, que merezca la pena, ¿no? Mientras Fernando se lee un vaso de agua, voy a irte leyendo, o un trocito de un vaso de agua,
pues la cantidad de agradecimientos que hay en el chat. No los voy a leer todos. Pues una gozada escucharte. Nines, a quien conoces, dice, pues como decía Marije, pues he aprendido mucho, como decía al comienzo de la charla, he disfrutado, he reflexionado, estoy aprendiendo. Muchas personas te agradecen tu claridad en la exposición, también la profundidad, algunas de ellas, en la reflexión, el ir más allá. Y bueno, pues va llegando la hora de acabar y yo creo que muchas de las cuestiones que están en el chat ya las has respondido, pero quizá hay dos que no sé si te queda ánimo y fuerza, pero que te las hago llegar, ¿vale? Hay una cuestión que dice Fernando, los sistemas de cuidados se tienen que configurar de modo concéntrico para ir dando la asistencia progresivamente en función de las necesidades. ¿Quién crees que sería el principal prescriptor, coordinador de esta atención que va de lo primario a lo profesional, a lo institucional? Bueno, y hay otra que aunque es más cortita, pues yo creo que va en el mismo sentido, que dice, bueno, pues poner de acuerdo a distintos ámbitos institucionales es complicado, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría avanzar en este sentido? Igual te dejamos estas dos cuestiones y el resto, pues igual, yo creo que han quedado más, hay muchas de felicidades, de gracias, gracias por la generosidad, todo un lujo. Bueno, te dejamos estas dos. ¿Te parece que es una en Sí, realidad? gracias. Mira, es muy curioso porque cuando estuve de viceconsejero en el gobierno vasco, uno podría pensar que es la época de mi vida que tuve más poder, ¿no? Pero realmente es la que yo recuerdo con mayor impotencia, ¿no? Con un mayor sentimiento profundo de impotencia, de imposibilidad de hacer, pues por toda esa serie de condicionantes que tienes, ¿no? Lo cual no quiere decir que no diga que hay que estar ahí y que hay que intentar estar en ese espacio de la política también, pero sabiendo que es de gran espesor, que es de gran dificultad y que no realmente es fácil, ¿no? Pero curiosamente, a pesar de que yo entré en el año 2009, que era el comienzo de la crisis anterior y tal, no me quedó grabado tanto el tema de los recortes económicos o de no tener tanto presupuesto como el tema del diseño, ¿no? De hecho, yo escribí un libro en el 2014 que se titula Diseño de políticas sociales. Es un libro que lo que dice es, cuidado, el diseño importa, ¿no? El diseño importa mucho, ¿no? Y es una buenísima pregunta la de los anillos concéntricos y la de la prescripción. Porque claro, eh, volviendo al ejemplo del sistema sanitario, yo creo que el sistema sanitario que yo decía antes que me encanta porque esa chica marginada que en el año 1895 iba a la maternidad de la beneficencia, ahora iba a un hospital público al que también iba una chica rica y que por tanto las dos daban a luz en la misma habitación. Y como dice Repullo, eso es construir ciudadanía. Ese sistema sanitario es el fruto quizás de una confluencia muy feliz entre varios factores. Es decir, fíjate que cuando las guerras del siglo XX generan una sensación en la gente de que necesitamos protección, necesitamos que el Estado se involucre, necesitamos un manto de protección público, a la vez ya habían llegado para ese momento las ciencias de la salud a una maduración fuerte y la bonanza económica de los años 50, 60, 70 construye esos sistemas sanitarios, que son además unos artefactos muy curiosos porque fíjate que la profesión médica, que venía siendo una profesión muy liberal, o sea, muy independiente, muy poderoso el médico y la médica, acepta estar dentro de un marco institucional burocrático, pero claro, con una autonomía de prescripción, ¿no? Tú date cuenta que un médico, una médica puede prescribir algo que cueste 100.000, 200.000, 300.000 euros y no tiene que encomendarse a nadie más. Es decir, es un sistema curiosísimo, porque claro, en cualquier otra parte de la administración, cualquier gasto que exceda los 3 euros tiene 20 sellos, que el interventor, la oficina de control económico y no sé quién, ¿no? ¿Cómo han conseguido ese poder? Pues porque tienen mucho conocimiento
y porque lo reconocemos así, y porque yo me fío, o sea, si a mí mi oncólogo o mi neurólogo o mi médica de familia o mi médica de medicina interna me prescribe algo, tiendo a hacerle caso, porque de alguna forma ha conseguido ese estatuto de credibilidad y esa respetabilidad. Claro, en mi tema de cuidados no lo tengo tan claro, es decir, no tengo tan claro que me fiaría de alguien, sea quien fuera, que me prescribiera. Es decir, ahí no le reconozco al sistema público, a las disciplinas, a las profesiones y a los profesionales tanto conocimiento y, por tanto, de alguna manera, no sé si aceptaría esa prescripción, ¿no? Y en todo caso, hay que construirla esa legitimidad. Entonces, yo lo que digo es, no es fácil, es decir, tendemos a pensar que necesitamos una prescripción facultativa basada en el conocimiento cuando tenemos un cáncer, pero para organizarnos los cuidados ya sabemos. No, 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 es que no es verdad. O sea, si tú tienes una limitación funcional X, y un entorno familiar y un entorno comunitario, tendría que haber un conocimiento para la prevención, para la habilitación y para el tratamiento y para la asistencia y para también las medidas paliativas en su caso. Es decir, tenemos que desarrollar ese conocimiento, pero no lo tenemos. Y por tanto la pregunta es, ¿dónde se puede desarrollar mejor? Yo digo, yo hoy por hoy sigo pensando que el sitio menos malo para desarrollarlo es el sistema público de servicios sociales, obviamente con la colaboración del tercer sector, incluso de las empresas que colaboran, tecnológicas, etcétera. Es decir, pero el ecosistema de los servicios sociales hoy por hoy sigue siendo, para mi modo de ver, el menos malo. Ahora, dicho esto, reconozco que en la pandemia se ha hecho todavía más asistencialista, se ha perdido mucha reputación en las residencias de mayores y hemos retrocedido posiblemente. Entonces, hay que tener en cuenta que necesitamos para la tormenta perfecta un buen instrumento y no lo tenemos. Los servicios sociales podrían ser, pero con una decisión política mucho más fuerte que la que tenemos y sabiendo que hay que dotarlos, y ahí entraría la siguiente pregunta, es decir, hay que dotarlos de esa articulación, esa integración con salud y con vivienda sobre todo. Porque claro, yo les decía, en la Academia de Ciencias Médicas les decía el otro día, vamos a hacer citas de autoridad, citaba a Spiderman, donde dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro, es decir, ese sistema sanitario que tiene un gran poder y que nos resuelve muchas cosas, pero que también tiene un gran poder de definir qué resuelve y qué no resuelve, y cómo lo resuelve, y desde qué parámetros, tiene que darse cuenta también, y tenemos que darnos cuenta todas, de que dejado a su suerte en este momento, que si nos sigue reparando y mandando a casa, cuando en casa, no hay familia, no hay cuidados, eso cada vez es más disfuncional, es decir, cada vez es más ineficiente, cada vez es más distópico, si me permitís la expresión. Y por tanto, vuelvo a la expresión anterior. En este momento de posible colapso, lamento deciros que cada persona que tiene su responsabilidad profesional en su empleo y su responsabilidad familiar en su trabajo, y que en circunstancias normales podría decir, con esto basta, está obligada de alguna forma a mirar un poco por encima para ver un poco una responsabilidad más comunitaria y más colectiva, porque como no sabemos si va a haber un colapso, necesitamos, dijéramos, ese compromiso con los demás. Y ese compromiso empieza por alguna comunidad, una comunidad que se reúne a conversar en el Zoom, una comunidad de un barrio, una comunidad en el sentido de una conversación, porque por algún lado se empieza. Es decir, todos los que estamos aquí, alguien nos ha enseñado a conversar del común, en un grupo scout, en un grupo de cristianos, en una ateneo anarquista, en donde sea. Bueno, eso es lo que no podemos perder, por eso estamos aquí seguramente, y eso hay que entender que en este momento posiblemente requiera escalarlo con tecnología y entrando, dijéramos, en los temas fuertes de salud, vivienda y servicios sociales para generar una nueva modalidad de funcionamiento social. Y lo otro, pues no sabemos lo que sería, pero yo creo que no tenemos un diseño claro de lo contrario, sabiendo que esto va a haber que tocar fiscalidad, va a haber que tocar elementos, dijéramos, del tema de vivienda, o sea, va a haber que tomar varias cosas gordas, ¿no? Y que tampoco sabemos las tecnologías por dónde van a ir, etcétera, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo reivindicaría la comunidad como conversación, como cuidado mutuo, como dijéramos, de quién me puedo fiar, en quién puedo apoyar la cabeza cuando no puedo más, para luego recuperar fuerzas y autonomía y volver a salir adelante. Muy bien. Bueno, seguimos aquí 81 personas haciendo comunidad a estas horas. Ha habido momentos en que hemos estado pues 110, 112 personas conectadas
Fernando acababa en este último momento hablando de responsabilidad y como sabéis esto de la responsabilidad pues tiene que ver con la ética y bueno pues antes de abrir los micrófonos y permitir ser un poco comunidad menos controlada aquí por mí, pero la verdad es que es muy difícil con tanta gente, si no, recordaros que el día 13 de abril continuamos en este ciclo con Xavier Echeverría, que también está conectado por aquí hoy a la tarde, con el tema de la ética del cuidado, con cómo para esto de los cuidados plantearnos la responsabilidad ética. Bueno, tenéis que volver a escribiros, ya sentimos ser tan pesadas y pesados, pero es la mejor manera de organizarnos y de que esto funcione bien. Bueno, daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado. Hay muchísimos mensajes en el chat de agradecimiento, Fernando. Es que ricasco y bueno, pues por acabar con alguno de los mensajes antes de abrir los micrófonos, pues acabo con el de Bego Fernández, que creo que es pues algo que puede recoger bien, bueno, pues quizá lo que muchas y muchos queremos expresarte, ¿no? Sin duda la mejor inversión que podemos hacer es en fórmulas colaborativas de cuidados que nos acerquen a esa seguridad interna y externa que como humanos anhelamos. Un generador de compasión y solidaridad. Necesitamos modelos, así que gracias Fernando Fantova. Y dice, me hago fantovista ya mismo. Bueno, pues igual has conseguido unas cuantas fantovistas y fantovistos para a partir de hoy. Y bueno, pues te doy la última palabra a ti y luego ya, si te parece, Pachi, pues abres los micros y dejamos un ratito, pues por si alguien quiere comentar algo, 5 minutillos. Sí, me gustaría mencionar a Xavier, que no sé si está, pero que ha cuidado mucho el proceso. Realmente yo estoy muy contento ahora, pero soy muy consciente de que una experiencia de este estilo, que estamos a gusto y que aguantamos aquí, como decía Marije, tiene que ser muy cuidada en la organización, en la preparación, y eso ha sido así, eso es muy interesante y eso es una clave del funcionamiento bueno de las cosas, ¿no? El ponerle cariño y cuidado también a la preparación y a la organización y bueno, pues eso está muy a gusto y que os animo a seguir en este tipo de iniciativas como vamos haciendo por un lado y por otro. Y en la exploración de novedades que no sabemos cuánto tendremos que mantener estos espacios virtuales, en qué medida podremos recuperar espacios más presenciales, pero bueno, por lo menos sigamos por donde podamos que siga fluyendo la conversación y la comunidad. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a pegar aquí ahora mismo en el chat la dirección del blog de Fernando para que lo tengáis más a mano. Y bueno, pues ahí él nos ha compartido ya desde esta mañana pues el contenido principal con un montón de enlaces a reflexiones, a artículos, a lecturas que él pues nos ha ofrecido y que forman parte de su reflexión. Pues sin más, abrimos los micrófonos, es que ricasco a todas y a todos y nada, hasta el día 13 los que os animéis.